En el intermedio nos decidimos por este reportaje por varios motivos. El primero es que habitualmente cada año hacemos intentamos hacer 3 o 4 reportajes sobre problemas humanitarios o situaciones que nos parecen muy injustas que suceden en el mundo y que creemos que en España se debe saber lo que pasa. Claro, cuando uno de los datos que tienes sobre la mesa es visitar el mayor campo de refugiados del mundo, pues dices, tía, igual este tema hay que tocarlo porque en España o no se sabía nada o se sabía muy poco, había alguna noticia que salía ahí cuando había espacio en las páginas de internacional. Los rohingyas se pueden describir como una minoría étnica apátrida. De hecho, son el mayor grupo de apátridas del mundo. Es una minoría musulmana, una situación muy extraña porque viven en un país de mayoría budista. Entonces, al final, este millón de personas que hay hoy descienden de un pequeño grupo que se quedó a vivir en esa zona, pero en la parte de Bangladesh. A ellos los movieron hacia la zona de Myanmar, bajaron a mucho musulmán también de Pakistán, porque querían producir, sobre todo caña de azúcar, y necesitaban mano de obra para hacerlo. Y cuando los ingleses se van, claro, lo que dejan es una situación, un paisaje de diferentes etnias que están en lugares que ellos no eligieron estar y que no tienen buena relación entre ellos. Básicamente son apátridas porque no tienen ciudadanía. O sea, llevan viviendo ahí toda la vida y de un día para otro les dijeron que no, que ellos no estaban considerados ciudadanos de ese país. ¿Esto qué significa? No tienen derecho a la propiedad privada, no tienen derecho a tener tierras, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a moverse porque no tienen pasaporte, no pueden tener más de 2 hijos, porque no quieren que se conviertan en una minoría cada vez menos minoritaria. O sea, realmente el pueblo de los birmanos, los budistas, que es la inmensa mayoría, el 90% de la población, odian a los rohingyas, los ven como ratas, así, y ellos te lo dicen así, te lo explican así. Eso es lo que son los rohingyas, probablemente uno de los pueblos con menos suerte del mundo. El 60% son niños, es que no hay tanta gente adulta. Y 60% niños y otro 20% son chavales de no más de 25. Gente mayor no ves tanto.